Amén, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor. El Evangelio según Lucas en su capítulo 17, para dar lectura al pasaje correspondiente al sermón de esta mañana. Evangelio según Lucas, capítulo 17, versículos 1 al 6. Le voy a pedir que siga atentamente con su vista el texto mientras lo leo en voz alta. Así dice la palabra del Señor. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Hagamos una oración, hermanos. Amado Señor Dios, Padre, gracias por lo que ya nos has permitido considerar en tu palabra esta mañana. Gracias por las verdades que hemos podido cantar, Señor. Gracias porque nos has asegurado tu presencia. Ahora, Dios nuestro, queremos rogar que tengas a bien bendecir la vida de todos los que estamos aquí congregados, hablando, Señor, como suplicábamos a través del himno, Señor, al corazón de cada uno de nosotros, conforme a nuestra necesidad, hablando para salvación, hablando para santificación, hablando para gloria y alabanza de tu nombre, Señor. Concédeme gracia para exponer con sencillez las verdades aquí contenidas y que por el poder de tu Espíritu, Señor, podamos realmente escucharte a ti, Señor, y contemplarte a ti en la faz de Cristo, tu amado Hijo, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. Pueden ocupar su lugar, por favor. Estamos ahora en el capítulo 17 del Evangelio según Lucas. La ocasión anterior estuvimos considerando un pasaje particular, una historia que nuestro Señor Jesucristo relata dirigiéndose particularmente a los fariseos según el contexto que ya tenemos, puesto que hemos ido escudriñando paulatinamente este precioso libro redactado por aquel médico llamado Lucas. En aquella historia, la historia del rico y Lázaro, la historia de Dives, como tradicionalmente se le conoce a este personaje sin nombre en la historia de nuestro Señor Jesucristo, lo que ocurrió fue que nuestro Salvador nos permitió considerar verdades eternas del mundo venidero. Y amados hermanos, era nuestra oración que la ocasión anterior, cada uno de nosotros pudiésemos considerar detenidamente la realidad del mundo venidero. Pudiésemos considerar que lo que palpamos, lo que tocamos aquí y ahora, no lo es todo. Pudiésemos considerar cómo es que nuestro Señor nos abre una compuerta, nos abre una especie de ventana para que podamos asomar y por fe contemplar las cosas que acontecerán a la humanidad en un futuro. Se nos habló del Hades como un lugar de tormento. Se nos habló del seno de Abraham como un lugar de consuelo. Se nos habló entonces del lugar
al que terminarán o en el que terminarán aquellos que rechazan creer en la palabra de Dios. Y se nos habló del lugar al que se dirigen todos aquellos que reciben por fe las verdades eternas acerca de la salvación y la redención que en Cristo Jesús Dios ha placido manifestarnos. Dos lugares distintos, dos destinos distintos, dos sitios, amados hermanos, que usted y yo no hemos visto personalmente. Dos sitios que ninguno de los que estamos en este lugar podríamos asegurar por vista que existen. No hay absolutamente nadie en este recinto que podría decir, yo conozco el infierno, yo conozco el cielo. Pero son dos lugares en los que creemos. ¿Por qué causa creemos en ellos, hermanos? Por fe. Por fe. No una fe ciega, pero una fe informada por la Escritura. Una fe sustentada en lo que el Dios que no miente ha querido revelarnos a cada uno de nosotros. Somos llamados a creer esto por fe. Y en este contexto, inmediatamente nuestro Señor Jesucristo, tras haber narrado esta historia, tras haber presentado esta historia, tras haber hablado de estos sitios para que los conozcamos por fe, vuelve a dirigirse a sus discípulos. Y se dirige a sus discípulos para compartir un par de instrucciones o enseñanzas particulares, aparentemente sin conexión a lo que había estado compartiendo nuestro Salvador. ¿Cuáles son estas dos enseñanzas que acabamos de leer? La primera de ellas, el Señor, al volverse a sus discípulos, les advierte diciendo, tengan cuidado de ser causa de tropiezo. Y en segundo lugar, vivan siempre dispuestos a perdonar. Nuestro Salvador es el Maestro por excelencia. Él no desperdiciaba toda oportunidad para presentar gloriosas verdades e instruir a su pueblo, instruir a los que le escuchaban. Él hablaba con esa autoridad, con esa gracia, con esa precisión, con esa sencillez, con esa profundidad. Ese es el Verbo encarnado, hermanos. ¿Por qué es que de pronto brinca estos temas? La conexión en estos pasajes es un tanto compleja. Y cuando escudriñamos los comentarios que se han hecho acerca de este texto, hay muchas opiniones, variadas opiniones. Mi conclusión personal es esta. Amados hermanos, la fe no solo es algo que se desarrolla en el ámbito abstracto, pero en el día a día, en el ámbito práctico. La fe no es algo que solamente necesitamos para considerar aquellas cosas que no somos capaces de ver aquí ahora, pero que tenemos la certeza de que un buen día experimentaremos. Pero la fe es algo que necesitamos día tras día para lidiar con las diversas dificultades de este lado de la eternidad, para enfrentar las aflicciones, para enfrentar lo que implica vivir como cristianos. En otras palabras, es por fe que somos llamados a vivir con nuestras miradas puestas en el ámbito celestial, pero con pisadas firmes en el ámbito terrenal. La fe es algo que ciertamente necesitamos día tras día, amados hermanos, aún para cuestiones tan prácticas como el no causar tropiezo a nuestros semejantes y el perdonar cuando se ha pecado en contra de nosotros. Y espero que esto quede claro en la medida que explicamos el pasaje que hoy tenemos delante de nosotros. Dos enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece. Consideremos la primera, que está en los versículos 1 y 2. No seamos causa de tropiezo. Observe que el Señor Jesús comienza allí diciendo a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos.
Él está diciendo que es imposible que no ocurran tentaciones en este mundo caído. Amados hermanos, amigos que están entre nosotros, las tentaciones son una realidad de este lado de la eternidad. Las caídas son una realidad en medio de nosotros. El pecado, la presencia del pecado es real en nuestro día a día. Jesús dice literalmente, es imposible que no ocurran esta clase de dificultades en medio de nosotros. Es imposible que no haya tropiezos. ¿A qué se refiere cuando habla de tropiezos? El significado literal de esta palabra es trampas o piedras que hacen tropezar. Ese es el significado del texto original, de la palabra original. Una trampa o una piedra de tropiezo, pero a causa de ese significado literal, el significado alegórico que los diccionarios bíblicos nos ofrecen acerca de esta palabra es que tropiezo se refiere a cualquier persona o cosa por la cual uno es atrapado o arrastrado, ya sea al error o al pecado. Eso es tropiezo. Algo que hace que las personas caigan espiritualmente o sean desviados pecaminosamente. O si lo personalizamos, alguien que hace que las personas caigan espiritualmente o sean arrastrados, desviados hacia el pecado. Eso es tropiezo. Y el Señor Jesucristo dice que esas cosas van a ocurrir, pero advierte, ¡ay de aquellos que fungen como tropiezo! ¡Ay de aquellos que provocan que otros caigan en pecado! ¡Ay de aquellos que incitan a otros a hacer aquello que es desagradable delante del Señor! Y observe las palabras firmes con las que nuestro Señor Jesucristo amonesta o advierte a estos que son causa de tropiezo. Dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Nosotros no tenemos el contexto de aquellos que escuchaban a Jesús en esta ocasión. Ninguno aquí que yo sepa tiene un molino. Ninguno aquí trabaja el campo que yo sepa. Pero estas eran enormes rocas, sumamente pesadas. Y baste esto para entender que el Señor Jesús está diciendo que sería mejor para ese personaje que se matase ahogado en el agua que tener que enfrentar las consecuencias de hacer pecar a uno de estos pequeñitos. Ahora, ¿a qué se refiere el Señor Jesús aquí? Es aquí precisamente donde yo veo cierta conexión con lo anterior. Yo creo que cuando habla de los pequeñitos, está hablando de su pueblo, está hablando de la iglesia, está hablando de los cristianos, está hablando de los creyentes. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 18, nuestro Señor hace alusión a esto cuando en los versículos 3 al 5 dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El Señor está hablando no de que tenemos que ser niños, sino que tenemos que cultivar la sencillez, la humildad que poseen los niños naturalmente y de esa manera aceptar por fe la palabra de Dios. Son las mismas palabras griegas que se emplean aquí y que se traduce pequeñito en el texto de Lucas. En el versículo número 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Creo que el Señor está hablando de su pueblo y de la forma en la que a veces los hombres pueden hacer tropezar a su pueblo. Dios ama a su pueblo, hermanos.
Dios es celoso de su pueblo. Él ama a su iglesia. Él ama a cada uno de sus corderos. Él envió a su unigénito Hijo para dar su vida por estos. Él los ama, los procura y vela por ellos. Otro texto que nos ayuda a considerar está también en Mateo 25, versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Usted tiene el contexto de ese pasaje, quizás solamente se lo recuerdo para no tener que leer todo el texto. El Señor está hablando acerca de las buenas obras particularmente hechas para con su iglesia. El dar de beber a aquellos que están sedientos, el dar de comer a aquellos que están hambrientos, el visitar a aquellos que sufren por causa de Cristo y que tienen que enfrentar la aflicción, la persecución, aún la cárcel, el martirio por causa de Cristo. Él habla acerca del llamado que tenemos para acercarnos y hacer bien a su pueblo. Y el Señor señala que si nosotros hacemos eso por su iglesia, se lo estamos haciendo a Él. Él está hablando de la bendición y de la forma en la que podemos procurar el bienestar de los suyos. Y en este contexto yo pienso en el rico como uno que es causa de tropiezo. Vimos la semana pasada la manera en la que este hombre era un hombre conocedor de la Torá, del Antiguo Testamento. Era un hombre que conocía las Escrituras. Era un hombre que pudo identificar a su padre, Abraham. Era un hombre que conocía a Lázaro y su miseria. Envía a Lázaro para que moje con su dedo la punta de mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Era un hombre que conocía la aflicción, el padecimiento, la sed, el hambre, que uno de sus pequeños, de los pequeños del Señor, estaba enfrentando. Pero aquel rico era indiferente. Aquel rico que profesaba conocer al Dios del aquel hombre que decía conocer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquel hombre que decía conocer al Dios del que se nos habló en Isaías 40 en la meditación. Aquel hombre que decía tener un conocimiento de la clase de Dios, que es el Dios que es fiel a su pacto, que es grande en misericordia, que es tardo para la ira. Lo único que hizo toda su vida fue tropezar a uno de los amados del Señor, hermanos. Ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Ay de aquellos que viven religiosamente. Ay de aquellos que en este mundo caído profesan conocer de Cristo, pero que viven con total y absoluta indiferencia hacia las necesidades de sus propios hermanos, hacia las necesidades de su prójimo, hacia las necesidades de aquellos que padecen. Ay de aquellos que con sus labios proclaman conocer al Señor, pero con sus hechos muestran absolutamente lo contrario. Porque al actuar así están siendo piedra de tropiezo. Ahora, hermanos, apliquemos algo este texto a nosotros, porque en estos puntos tal vez podríamos decir, no, pero yo nunca he actuado de esta manera. En primer lugar, dudo que los que estamos aquí no hayamos hecho eso en algún momento. Pero consideremos formas más prácticas, habituales, en las que a menudo podríamos ser causa de tropiezo. Una de las formas en las que a menudo usted y yo podemos ser causa de tropiezo es cuando con nuestra propia actitud incorrecta estamos dando un mal ejemplo espiritualmente hablando a nuestros semejantes, a nuestros hermanos. Otra forma en la que podemos ser tropiezo es cuando cultiva un espíritu quejumbroso, provocando descontento en su prójimo, en sus hermanos. Cuando se la pasa hablando acerca de aquellas cosas que considera que necesita, que le hacen falta, quejándose, en lugar de agradecer y dar gloria al Señor por las bendiciones que le concede, y provoca así que su hermano o su hermana en Cristo también caiga en descontento.
Al hacer esto, usted está siendo piedra de tropiezo, hermano. Podemos ser piedra de tropiezo cuando tendemos a hablar negativamente de nuestro prójimo con la finalidad de influir injustamente en la opinión de las personas con respecto a nuestro prójimo. Somos piedra de tropiezo cuando en una discusión no paramos y no paramos y no paramos al punto de provocar ira en nuestro prójimo. Somos piedra de tropiezo cuando incitamos a nuestros semejantes a cierto tipo de pecado, a todo tipo de pecado. La cristiandad hoy en día llega a ser piedra de tropiezo cuando aboga por el aborto como una medida lícita en esta sociedad caída. Somos piedra de tropiezo cuando provocamos a nuestros prójimos o incitamos a nuestro prójimo al pecado sexual. Se es piedra de tropiezo cuando practicamos el chisme. Se nos habló ya en ocasiones anteriores, nuestro pastor Héctor habló acerca de este pecado. La murmuración, las calumnias. Tropezamos a nuestros semejantes al actuar de esta manera, puesto que los arrastramos al pecado. Somos piedra de tropiezo cuando a menudo nos jactamos de nuestros logros con el propósito de provocar envidia a nuestros semejantes. Estas son algunas de las formas en las que se puede ser piedra de tropiezo. La pregunta es, ¿has sido tú piedra de tropiezo? Ahora hagamos una aclaración. Cada quien peca y es responsable de su pecado. Sin embargo, nosotros podemos llegar a ser causantes o incitadores de ese pecado y asumir culpa juntamente con aquellos que pecan. Amados hermanos, y hay una implicación en estas palabras. Hablo a todos aquellos que tenemos cierta madurez en la fe por la gracia de Dios. Un especial cuidado que deberíamos de procurar es para con aquellos que son nuevos en la fe. Para con aquellos que recién han llegado a conocer la gracia y la salvación en Cristo. Que el Señor nos conceda gracia para no ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos pequeños. Y una última forma de ser piedra de tropiezo, podemos vincularla a lo que continúa en el pasaje. Podemos ser piedra de tropiezo, amados hermanos, cuando profesando un mensaje o creer un mensaje de perdón y reconciliación, nos rehusamos a cultivar un corazón perdonador y en contraste cultivamos y guardamos amargura, resentimiento, enojo, ira hacia con nuestro prójimo. Hay una inconsistencia cuando profesamos ser cristianos en medio de una sociedad caída y las personas ven la amargura con la que nos conducimos constantemente en nuestras diversas relaciones. Decimos creer en la reconciliación con Dios a través de Cristo y en el perdón de pecados, pero somos incapaces de ofrecer perdón hacia nuestros semejantes. Tropezamos a los que nos rodean cuando actuamos de esta manera. Tropezamos a los que están a nuestro alrededor cuando proclamamos creer en un Cristo que entregó su vida en la cruz por nosotros, que ha comprado nuestro perdón a un alto precio y vivimos peleándonos unos contra otros. Y esto es la segunda enseñanza que nuestro Señor ofrece. El Señor está ordenando a sus discípulos a no ofender
pero al mismo tiempo les exhorta a que no se ofendan ellos mismos fácilmente. Esta segunda instrucción, amados hermanos, aunque pudiera parecer más simple, en realidad es más compleja. Es difícil el no ser causa de tropiezo, porque tenemos pecado aún. Nuestro pecado, nuestro remanente de pecado a menudo nos va a llevar a fallar. Pero más tener una disposición de perdón hacia con nuestros semejantes. Porque esto implica mortificar un viejo enemigo, amados hermanos, que difícilmente exterminaremos de este lado de la eternidad. Un residente permanente en nuestros corazones. Algo que no podemos quitar por completo y no quitaremos de este lado, amados hermanos. El yo, el orgullo, el ego. Eso es lo que hace tan difícil vivir el perdón. Eso es lo que hace tan difícil practicar la reconciliación o buscar la reconciliación. Y el Señor Jesucristo nos instruye en estos versículos 3 y 4 con respecto a lo que Él espera de sus hijos, lo que Él espera de su pueblo. Veamos el pasaje, dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, dice. Y si se arrepintiere, perdónale. Ya hemos estudiado ampliamente el perdón, pero aún hay cosas que podemos decir de este pasaje el día de hoy, hermanos. Observe en primer lugar lo que el Señor nos ordena hacer y recordemos lo que ya hemos estudiado que deberíamos hacer en el supuesto de que alguien peca contra nosotros. Señor Jesús no dice, ve y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. No dice eso el texto, ¿cierto? Él no dice, ve y háblalo en una sesión de hermanos o de amigos. Él dice, repréndele. Ahora, ya hemos estudiado esto. ¿Qué significa reprender? Reprender requiere valentía, mas no aspereza, hermanos. Requiere valor porque no es fácil ir y hablar con tu semejante respecto del pecado que has visto que ha cometido en contra tuya. Pero no es aspereza con lo que somos llamados a ir. Y nos tomamos varias lecciones en los estudios hablando de la forma apropiada en la que un cristiano en el contexto amplio del Evangelio debería de buscar acudir a ese hermano para que se cumpla el propósito que el Señor establece en esta situación. Recuerdo solamente de manera general los principios que espero que cada uno de los miembros de esta iglesia local estén estudiando constantemente, puesto que es algo que necesitamos para nuestro día a día. Y es que la Escritura, el Evangelio demanda de nosotros que si alguien peca con nosotros, tenemos que ir a reprenderle, pero en primer lugar haciéndolo en el Espíritu del Señor. Asegurándonos de que el fruto del Espíritu es algo que se encuentra latente en nuestras propias vidas. Gálatas, capítulo 5. En segundo lugar, hablábamos acerca de la disposición amorosa, según Primera de Corintios, capítulo 13, que deberíamos de buscar cultivar para acercarnos a nuestro hermano. Y en tercer lugar, y último, la humildad. Filipenses 2. Nada hagáis por contienda, dice el apóstol, ni por vanagloria. Antes bien debemos de estimar a los demás como superiores a cada uno de nosotros. Tenemos que mortificar esa tendencia o esa actitud de querer ir y reprender, sintiéndonos más justos que nuestro semejante, sino que hemos de recordar y ser conscientes de que nosotros mismos a menudo cometemos injusticias, pecamos contra los demás, que no somos mejores que ellos, pero que somos inferiores.
Esto requiere que lo hagamos entonces con afecto, no con dureza. Esto requiere que lo hagamos con gentileza, libre de prejuicios. Esto requiere que lo hagamos en oración y no impulsivamente, hermanos. ¿Cuántos errores cometemos cuando de pronto, habiendo pecado alguien contra nosotros, en el furor de nuestro orgullo y de nuestro ego, vamos inmediatamente porque no podemos concebir que se ha metido contra mí? Y en ese ímpetu agregamos nuestro pecado al pecado de nuestro hermano. Y entonces las dificultades crecen. El Señor dice entonces, repréndele. Y después dice, si se arrepintiere, perdónale. Si tu amado hermano confiesa y dice, hermano, fallé, tienes razón. Dios nos manda, perdónale. Y perdonarle implica restaurar la relación. Restaurar la situación. Reconciliar las cosas. Ahora, quiero hacer un énfasis en este sí. Porque dice, repréndele y si se arrepintiere, perdónale. ¿Qué quiero enfatizar en cuanto a esta palabrita de 2 letras que funciona como una condicionante en este pasaje? Bueno, lo que quiero enfatizar es que este sí no implica, amados hermanos en Cristo, que podemos o tenemos el derecho de retener el perdón en nuestro propio corazón. Eso es lo que no implica este sí. No implica que si han pecado contra usted, usted tiene el derecho de que mientras no se arrepienta, puede guardar resentimiento, amargura, enojo, ira en su propio corazón. Eso no lo implica. Más adelante en Lucas capítulo 23, versículo 34, nuestro propio Señor Jesucristo nos revela la clase de espíritu que debe gobernar el corazón de todo verdadero hijo de Dios. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús expresó eso de aquellos que, como nos compartía el pastor, escupieron sobre su rostro. Jesús estaba expresando esto de aquellos que habían penetrado sus manos, sus pies, que habían horadado su cuerpo. Jesús estaba expresando esto de aquellos que habían herido sus espaldas, que habían mesado sus barbas. No estamos diciendo que Él estaba extendiendo el perdón redentor en estos momentos, pero estamos diciendo que Él estaba manifestando la clase de espíritu que debería gobernar a todo aquel que es seguidor de Cristo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese sí, amados hermanos, no implica que usted y yo tenemos derecho a retener el perdón en nuestro propio corazón. De hecho, el cristiano debería de cultivar un corazón perdonador antes de ofrecer el perdón formal hacia con su prójimo. De nada sirve en lo absoluto si un hermano ha pecado contra ti y viene suplicándote, diciéndote estar arrepentido, pidiéndote tu perdón. Y tú lo dices, te perdono, pero en tu corazón aún sigues enojado, aún sigues molesto. Eso no es perdonar a tu hermano. Eso se llama hipocresía delante de Dios, que todo lo ve y que todo lo conoce. Por ello es que lo importante es, en primer lugar, tratar con tu propio corazón. Porque solo entonces estarás en disposición de perdonar verdaderamente cuando tu hermano viene diciéndote, me arrepiento. Perdóname. El sí, lo que nos enseña es que sin arrepentimiento no puede haber renovación de una amistad cordial.
Eso es lo que nos enseña ese sí. No puede haber una verdadera restauración en la relación. No puede haber una verdadera reconciliación entre las personas. Eso es lo que Cristo está enseñándonos con respecto a la necesidad del arrepentimiento. Una mujer o un hombre cuyo cónyuge cae en adulterio, pero éste no está arrepentido, no podría buscar una verdadera reconciliación con éste, a menos que haya ese verdadero arrepentimiento. Eso es lo que nos enseña este sí. Ahora, en este pasaje, nuestro Señor Jesucristo nos presenta una situación en la que todo ha salido bien. Sabemos que por experiencia a menudo no es tan fácil como está aquí descrito. Pero supongamos por un momento que en este caso que nos presenta nuestro Señor Jesucristo, todo ha salido perfectamente bien. Has reprendido, la persona ha respondido apropiadamente, se ha arrepentido y entonces dice, perdónale. La pregunta que surge entonces, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano cuando me ha ofendido de esta manera? Y entonces viene la hipérbole que nuestro Señor Jesucristo presenta para mostrarnos nuestra verdadera debilidad, hermanos. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, dice el Señor, perdónale. 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 No hay límites en el perdón, hermanos. Es lo que está enseñando nuestro Señor Jesucristo. El 7 es el número de la plenitud en las Escrituras. Él está llamándonos a perdonar plenamente, completamente, continuamente, permanentemente, todo el tiempo. Somos llamados a cultivar un corazón perdonador para con nuestros semejantes. Ahora, aquí muchos de nosotros, tal vez en ese espíritu legalista que también nos persigue por todas partes, pudiéramos ya estar objetando, pero es que si vuelve a pecar, ¿acaso realmente está arrepentido? ¿No es eso una muestra de que no hay un verdadero arrepentimiento en mi hermano, en mi hermana, en mi esposo, en mi esposa, en mi hijo, en mi hija? Otros podrían estar pensando, ¿pero qué de las consecuencias? ¿No tendría que haber consecuencias? Otros podrían considerar, ¿y qué de la disciplina eclesiástica? ¿Qué no enseña la Biblia que tendríamos que llevar un proceso meticuloso con respecto al pecado de ese hermano, de esa hermana en Cristo? Amados hermanos, todos estos elementos se abordan en diversos textos de las Sagradas Escrituras. Y hay un lugar para entender cada uno de estos aspectos. Pero este pasaje está hablando del asunto del perdón. El perdón y el perdón. Ahora, si usted quiere entender lo demás, vuelva a estudiar lo que ya vimos del perdón. Pero este texto está ocupado y está interesado. Nuestro Señor Jesucristo quería que sus discípulos entendieran la importancia de desarrollar y cultivar un corazón que perdona, perdona y perdona. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Porque igualmente usted y yo necesitaremos que nos perdonen y nos perdonen. ¿Cuántas veces, amado hermano, sinceramente, cuántas veces pecó esta semana? ¿Hubo perdón para usted? Hoy se nos hablaba del consuelo en la meditación. Si alguien fue indiferente a esa meditación es porque o está, como dijo el pastor, endurecido espiritualmente y no ve su propia necesidad de perdón, o porque aún está muerto espiritualmente. Día tras día usted y yo recibimos el perdón de forma abundante. De manera que la base, la raíz del perdón descansa ya sea en la indisposición o disposición de nuestro propio corazón, hermanos. Ahora quiero señalar una nota complementaria con respecto a este tema. C.S. Lewis escribió un pequeño ensayo acerca del perdón. Y en semanas pasadas leía algunos aspectos que me parecieron interesantes y que no había considerado y ni siquiera mencioné en los estudios que estuvimos proporcionando, y creo que puede ayudarnos un poco a seguir entendiendo este tema del perdón, porque hay un mal entendimiento respecto de esta doctrina. A menudo, cuando se nos ordena perdonar, hermanos, ya sea algún engaño, algún abuso que han cometido en contra nuestra,
tendemos a creer que lo que se nos está sugiriendo es el hecho de que en realidad hagamos como que no ocurrió absolutamente nada, que no se ha cometido ninguna falta. Y ante ese pensamiento y ante el sentido de justicia que Dios ha implantado en nuestros corazones, protestamos inmediatamente. Pero si eso es lo que se pidiera en las Escrituras con respecto al perdón, realmente no habría nada que perdonar. Si la realidad de lo que la Biblia nos dice es que no hagas como que no pasó absolutamente nada, entonces no tendría razón de mandarte perdonar. Si se te ordena perdonar es porque hubo una ofensa, hubo una falta, no se llama a negar esa ofensa. Si un cónyuge ha faltado a su pacto, esa ofensa es lo que se te está mandando perdonar. No se te está diciendo que hagas como que no ocurrió absolutamente nada. Tampoco significa que deberías de hacer como que entonces la confianza se ha restaurado perfectamente de un día para otro. Todo eso requiere trabajo. Lo que se te ordena es considerar la ofensa y saldar esa deuda. Y se te ordena mortificar el resentimiento. Se te ordena mortificar ese deseo de humillar a aquel que te hirió. Se te ordena mortificar ese deseo de herir a tu prójimo, de castigar a tu prójimo a causa de la ofensa que cometió en contra tuya. Eso es lo que se te ordena cuando se te dice que perdones. Ahora pasa algo interesante, hermanos. Cuando usted es quien ha pecado, se le llama no solamente a pedir perdón a su semejante, pero se nos llama a pedir perdón a Dios, ¿cierto? Lo interesante es que cuando vamos al Señor, a menudo lo único que hacemos es buscar ser disculpados por Dios, buscar ser excusados por Dios. Y amado hermano, espero que no considere que estoy mintiendo, porque si tiene un corazón como el mío, eso es lo que solemos hacer en nuestras oraciones muchas veces. ¿Qué quiero decir con esto? A menudo vamos a la presencia de Dios y en lugar de ceñirnos a nuestro pecado, comenzamos a contarle todo el contexto de lo que pasó, lo que ocurrió, la manera en la que estaban actuando mis hijos, la desobediencia que estaban cultivando y cómo es que en consecuencia de eso finalmente pequé. Es decir, nos dedicamos a excusarnos delante de Dios, a buscar que sea Dios quien nos disculpe simplemente. Y esto ocurre precisamente, dice C.S. Lewis, porque a menudo en los conflictos que enfrentamos unos con otros puede haber causas o circunstancias, mejor dicho, que son un tanto atenuantes del pecado. Imaginemos una vez más el caso de un padre de familia cuyos hijos quizá han estado actuando neciamente. Esos hijos que rara vez se comportan mal. Esos hijos que rara vez actúan egoístamente. Pero que en una de esas raras ocasiones de pronto nos encontramos con ellos y ellos actuando de esa forma egoísta, egocéntrica. Pero está usted cansado, agotado, hambriento, va llegando de trabajar. Y entonces viene y su hijo le habla de forma irrespetuosa. Y usted responde de forma pecaminosa, gritándole, quizá golpeándolo. Usted pecó, ¿cierto? Pero hubo circunstancias que a menudo vamos a buscar tomar para atenuar un poco nuestro propio pecado. Y entonces, después de que pasó ese episodio, vamos a la presencia de Dios y en nuestra oración, Señor, es que viste cómo estaba mi hijo. Y estaba cansado, Señor, y estaba hambriento, y fue un día difícil, Señor, y por eso es que respondí de esta manera, Señor, perdóname. Si ustedes como yo a menudo hacemos esto, hermano. Ahora, no olvidemos un par de cosas para mortificar esta clase de excusas o esta inclinación constante de buscar que nuestro pecado sea atenuado. Recordemos, amados hermanos, en primer lugar, que si hay esas causas atenuantes, Dios las conoce.
Y no necesitamos ir y recordárselas a Él. No necesitamos ir y contárselas a detalle. Él sabe exactamente lo que ocurrió. Él entiende exactamente nuestra debilidad. Él no es lo que nos manda a hacer, a narrarle todas esas excusas. Él nos manda a presentar delante de Él la parte que es inexcusable, a confesar nuestro pecado tal como es, crudo. Señor, fui iracundo contra mi hijo y lo golpeé, siendo que yo debo ser su sacerdote. Perdóname, porque no mostré a Cristo. Punto. Dios conoce esas circunstancias en primer lugar. Pero en segundo lugar, amado hermano, recuerda que las excusas en realidad lo que manifiestan a menudo es nuestra propia incredulidad. Porque constantemente presentamos toda clase de excusa porque no creemos que Dios simple y llanamente en Cristo puede darnos el perdón que tanto necesitamos. Ve con tu pecado, amado hermano, y cree lo que la Biblia dice. Cree lo que Dios ha dicho. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice el apóstol Juan. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Cierto, hermanos? No seamos incrédulos, sino creyentes. No nos llenemos de excusas, pero vayamos a la presencia del Señor. Ahora, amados hermanos, en nuestra relación con nuestro prójimo, lo cierto es que a menudo aplicamos este mismo principio, solo que a la inversa. Si hemos pecado, nos parece que las excusas nunca podrían ser mejores. Buscamos y pensamos en excusas tras excusas tras excusas. No, es que mi esposo empezó, es que mi esposa estaba actuando así, no, es que mi hijo estaba actuando de esta manera. Y empezamos a excusarnos y nunca serán suficientes esas excusas. Siempre podríamos creer que hay otras cosas más que podrían ayudarnos para hacer ver menos grave nuestro propio pecado. Pero el asunto se invierte cuando es al revés, cuando pasa lo contrario, cuando han pecado contra nosotros. Cualquier excusa nos parece sumamente exagerada, ¿cierto? Cuando es que el caso que me han ofendido, entonces ahora esas excusas que pudiera poner la persona, para mí realmente son sumamente exageradas. De manera que simplemente déjeme darle un principio para cerrar este detalle que me interesaba acerca de esta doctrina. Cuando pequen contra usted, amado hermano, considere las circunstancias atenuantes, a fin de que usted pueda ver el pecado en su verdadera dimensión de su prójimo. Amada hermana, quizá usted estaba hablando irrespetuosamente a su esposo y él no es excusado de su pecado. Pero si usted tan solo considerara las atenuantes, la forma en la que estuvo usted actuando, hablando, dirigiéndose, va a ser más fácil extender el perdón para usted de la parte inexcusable. Y en esa tiene que enfocarse. Ahora, si no hay circunstancias atenuantes, deberíamos aún perdonar cuando éste es enteramente y 100% culpable. Pero si hay circunstancias atenuantes, si el 99% de las circunstancias son excusables, bueno, ocúpese del 1% y perdone. Perdone esa parte que es inexcusable. Porque, amados hermanos, ser cristiano es sinónimo de perdonar aquello que es inexcusable. Ahora déjeme leer literalmente esto que dice C.S. Lewis para llegar a nuestro último punto. Él dice, tal vez no sea tan difícil perdonar solo una gran ofensa. Pero ¿cómo olvidar las provocaciones incesantes de la vida cotidiana? ¿Cómo perdonar de manera permanente a una suegra dominante, a un marido fastidioso, a una esposa regañona, a un hijo egoísta o a una hija mentirosa? Es ahí donde está la verdadera dificultad, hermanos. Amados hermanos, ninguna de estas cosas que el Señor Jesús nos está enseñando en este pasaje es fácil. Es difícil ser un buen ejemplo, ¿cierto? Y no causar tropiezo en los que nos rodean.
Es difícil reprender bíblicamente a nuestro hermano, a nuestra hermana. No es algo sencillo. Es difícil perdonar. Más difícil aún es continuar perdonando. Aún más difícil es perdonar aquello que es imperdonable. ¿Qué hay del joven que fue abusado siendo un niño? ¿Qué hay de aquel cuyos padres fueron asesinados? ¿Qué hay de la mujer cuyo esposo quebrantó su pacto? ¿O del hombre cuya esposa lo hizo? Estamos en un mundo caído, hermanos. A menudo los seres humanos hacemos cosas que aún en la justicia terrenal deberían ser imperdonables. ¿Cómo? ¿Cómo perdonar lo imperdonable? Un teólogo croata leía en un comentario, estaba haciendo una exposición acerca del perdón y al finalizar un teólogo alemán levantó la mano y le dijo, pero ¿cómo perdonaremos a esta tribu? No recuerdo el nombre de esa tribu, pero hacía alusión a una tribu que había estado sometiendo a sus propios compatriotas por medio del asesinato en masa, los abusos de sus propias mujeres, las violaciones, quemando sus hogares, sus casas. Y él preguntaba, ¿cómo hemos de perdonar a este tipo de personas? Ante tal pregunta, el teólogo croata de pronto no pudo hacer que más que guardar un largo silencio para al finalmente decir, yo no puedo. Pero como seguidor de Cristo, creo que seré capaz de hacerlo. Y este es el punto final de nuestra enseñanza el día de hoy, amado hermano. ¿Cómo vivir en este día a día en donde el pecado se asoma constantemente a nuestra propia vida? ¿Cómo vivir en nuestras relaciones? ¿Cómo hacer esto que no podemos ni somos capaces de llevar a cabo en nuestras propias fuerzas? Bueno, los apóstoles entendieron lo que necesitaban, puesto que en el versículo número 5 oraron, oh Señor, aumentanos la fe. Ellos no pidieron obediencia, y es que no necesitamos más obediencia al Señor. Ellos no pidieron valor, porque no necesitamos valor en realidad. Ellos no pidieron más compasión, porque no es compasión lo que requerimos cultivar. Ellos no pidieron paciencia, porque no es paciencia lo que necesitamos. Ellos pidieron fe. Porque eso es en realidad lo que usted y yo necesitamos para vivir la vida cristiana. Fe. La fe no solo es necesaria para creer en el Hades y en el seno de Abraham. La fe es algo que necesitamos para vivir a la luz de los principios que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. ¿Fe en qué o en quién? Fe en sus promesas, amado hermano. Fe en las promesas en que, amados hermanos, aunque este mundo es un mundo quebrantado y caído y constantemente tendremos que derramar lágrimas, fe en la promesa de que hay un buen día en el que Dios enjugará toda lágrima de todo rostro. Fe en que un buen día la justicia de Dios será completamente vindicada. Fe en que un buen día Él ha prometido liberarnos de todo remanente de pecado en nuestros propios corazones. Fe en que en un buen día usted y yo podremos finalmente habitar en el consuelo en el que pudimos contemplar al propio Lázaro, el mendigo, hermanos. Necesitamos fe en las promesas del Señor, fe en la gracia de Dios en Cristo. Gracia porque, amado hermano, usted y yo vamos a seguir pecando. Usted va a ofender a su prójimo. Usted va a fallar a su esposo en ocasiones, va a fallar a su esposa en ocasiones. Y necesita recordar la gracia
que hay en Cristo Jesús. Fe para que podamos cobrar conciencia de que Cristo murió y pagó nuestras deudas, hermanos. Fe en el poder de Dios. Fe en el poder que el Espíritu Santo proporciona a todo hijo de Dios, a todo cristiano, a todo creyente, para poder vivir la vida que Él nos ha mandado a vivir. Fe para reconocer que el Paracletos está junto a usted y junto a mí, no de vez en cuando, sino permanentemente. Fe para considerar que usted tiene una fuente inagotable, ganada por Cristo a través de su propio sacrificio, para poder vivir conforme a la voluntad de su propio Hacedor, amado hermano. Necesitamos vivir por fe todas estas cosas. Por eso es que los apóstoles dijeron: Señor, aumenta nuestra fe. Fe. Fe, sobre todo en nuestro Señor Jesucristo. Porque para perdonar lo imperdonable, necesitamos mirar la cruz, hermanos. Yo no sé cuál sea su situación. He escuchado tantas cosas, tantos casos. Tantos pecados. Pero si usted pone su mirada en la cruz y considera la forma en la que en ese Calvario ocurrieron las cosas más terribles que podemos imaginarnos, las más grandes injusticias en un sentido fueron llevadas a cabo. Es ahí donde los hombres se burlaron de su Creador. Es ahí donde los hombres blasfemaron a su propio Hacedor. Es ahí donde los hombres manifestaron la verdadera naturaleza del pecado. Es ahí donde los hombres mostraron lo más terrible del corazón que se alberga en cada uno de nosotros. Y sin embargo, en medio de esas circunstancias, Cristo proclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Usted podrá decir: es que Cristo es Cristo. Él y solo Él podría expresar palabras de este tipo ante aquellos que le trataban de esta manera tan indigna. Pero yo creo que por eso el Espíritu Santo nos dejó testimonio de alguien más. No para glorificar a este personaje, pero para revelarnos que sus discípulos podemos imitar a Cristo. Esteban estaba allí, predicando el Evangelio a una nación endurecida, proclamando al Mesías, al Salvador que tanto habían esperado, hablándoles de una verdadera y genuina esperanza, amándolos al mostrarles que Jesús es el Cristo que tanto esperaban y que en Él había perdón de pecados. Sin embargo, ¿qué hicieron aquellos hombres? Uno a uno tomaron sus rocas y comenzaron a arrojarlas en contra suya, mientras que Esteban elevó sus ojos, clamó diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh, amado hermano, todo cristiano en quien el Espíritu Santo mora ha recibido la capacidad de poder perdonar por fe a través de Cristo, de poder cancelar aún lo que es imperdonable, de poder amar de una manera sobrenatural. Porque esta clase de amor solo es aquella que se ha derramado de lo alto en nuestros corazones. Mire a la cruz, porque el perdón que somos llamados a brindar solo puede fluir del perdón que nosotros mismos hemos recibido. Recuerda, amado hermano, que usted y yo hemos sido abundantemente perdonados. De manera que cuando pequen contra usted, exprese: oh Señor, perdóname a mí y perdona a mi prójimo. Perdónanos a ambos. Ahora, solamente este punto que menciona nuestro Señor finalmente. Usted podría pensar a estas alturas: necesitamos mucha fe.
Los apóstoles entendieron algo correcto por algo incorrecto. Necesitaban fe, pero no necesitaban una gran cantidad de fe. Jesús les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? No está hablando de que comencemos ahora a tratar de hacer uso de la fe de manera ilícita, como muchos cristianos hoy en día enseñan. Está hablando de que empecemos a orar con fe para que entonces en automático el Señor haga algo espectacular a nuestro alrededor y podamos seguir creyendo. No. Él está diciendo lo contrario. Él está diciendo que basta una fe pequeña, siempre y cuando esta sea la fe verdadera en la persona y obra de Cristo. Basta esa fe para que usted y yo podamos vivir la vida que el Señor ha demandado de nosotros. En otras palabras, no se requiere tanto una gran fe en Dios, pero fe en un Dios que es grande. Quiera el Señor hablar al corazón de su pueblo y llamar a aquellos que no han creído en Cristo a fin de que puedan considerar poner su confianza en este precioso y glorioso Salvador. Oremos. Amado Señor, Padre, somos hallados faltos delante de ti y te pedimos perdón por nuestros pecados. Pero agradecemos, Señor, porque en Cristo, tu amado Hijo, has provisto, Señor, lo que necesitamos para poder vivir de manera que podamos glorificar tu nombre, Señor. De antemano sabías que fallaríamos una y otra vez. Y por ello nos has ordenado, Señor, a mantener y cultivar ese espíritu de perdón, Señor. Porque esto aún es en beneficio propio, Padre. Cuán equivocada es nuestra forma de pensar a menudo, Señor, al considerar y ver al prójimo que ha de ofendernos y olvidamos que nosotros mismos seremos constantemente los ofensores, Señor. Danos de tu gracia, Padre. Danos de tu gracia, pues separados de ti no hay nada que podamos hacer. Habla a tu pueblo. Habla, Señor, a esta congregación. En Cristo. Amén y amén.